Si has estado buscando por el navegador de YouTube videos en el cual se te explique qué es la frecuencia cardíaca, cuántos tipos de frecuencia tenemos, ya sea rítmico o arrítmico, o sea regular o irregular, cuáles son los diferentes tipos de métodos que existen para poder hallar esos tipos de ritmo o frecuencia en un electrocardiograma normal, has llegado al sitio correcto. Por favor, no olvides suscribirte y compartir este video a todos tus compañeros que también estén buscando este tipo de información. Entonces, la primera palabra que debemos de desglosar, que es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, por favor, no nos olvidemos que la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que hace el corazón en un minuto. Hemos hecho un video anteriormente en el cual se les explicó todos esos puntos que yo necesito que ustedes puedan repasar para entender esta parte. ¿Ok? Continuando y suponiendo que has visto ese video, entonces yo puedo decir que la frecuencia cardíaca es entre 60 a 100 latidos por minuto. Un valor estandarizado, que esa sería mi frecuencia cardíaca. ¿Y quién sería el encargado de generar este tipo de frecuencia cardíaca? Sería el nodo sinusal, o también llamado Katy flag, sino auricular, etc. Entonces yo puedo decir que la frecuencia cardíaca está hecho por entre un valor de 60 a 100 y que el encargado principal es el nodo sinusal. Por eso el principal objetivo de un electrocardiograma es hallar la frecuencia cardíaca normal, que sería este valor. O sea, nuestro objetivo va a ser en el electrocardiograma hallar este valor dentro de los parámetros normales. Y después de la frecuencia de un electrocardiograma hay que medir el ritmo. O sea, el ritmo, ¿quién sería? El nodo sinusal. Eso también vamos a hacer otro video en el cual se explique fundamentalmente todas esas perspectivas de quién o cuándo sé que es el nodo sinusal el que está mandando. Entonces yo tengo en un electrocardiograma tres palabritas que dominar. Primero es la frecuencia cardíaca, que ya sabemos que es de 60 a 100. El ritmo. ¿Quién es el encargado del ritmo? Generalmente es el nodo sinusal. Y otra palabrita que sería eje. ¿Qué es eje? ¿Cómo se calcula el eje? Lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Está bien? Entonces, por ahora, el video de ahora es solo abarcar el tema de la frecuencia cardíaca. Entonces, para hallar la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca, yo tengo que entender que, por ejemplo, va a existir patologías donde mi frecuencia cardíaca esté normal, que la vamos a llamar regular, una frecuencia regular, o patologías donde mi frecuencia cardíaca esté anormal, con una frecuencia irregular. Entonces yo tengo que tener métodos para poder hallar o calcular la frecuencia cardíaca, ya sea regular o sea irregular. Enfermedades que pueden alterarme, que me generen una frecuencia normal, regular, pero que sean algunas patologías, puede ser el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, es un prototipo donde la frecuencia es normal, pero la frecuencia cardíaca es normal, pero ya existe una patología de base. Y patologías donde sea normal, normal, infarto. Anormal, el ejemplo típico donde hay una frecuencia irregular son las arritmias, ya sean arritmia o fibrilaciones o extrasístoles, por ejemplo, o la flúter. Entonces, sobre todo las fibrilaciones, ya sea auricular o ventricular, donde va a haber una alteración de la frecuencia cardíaca, tanto que me va a alterar la frecuencia cardíaca. Entonces yo voy a tener métodos para hallar el método regular y irregular. Entonces ahorita primero empecemos con el método regular. ¿Qué métodos tenemos para hallar la frecuencia cardíaca regular? El primer método, vamos a llamarlo el método de los 300, 150, 100, 75, 60, etc. Bueno, entonces primero, el método regular. Para hallar un método, una frecuencia cardíaca, pero que sea regular, por favor, es necesario entender que yo tengo aquí un electrocardiograma, una derivación X, sea de 2, donde yo tengo una onda P, el complejo QRS o QRS y la onda T. Vuelve a hacer el trayecto y otra onda P, el complejo QRS y la onda T. Entonces, esto por ahora sería para nosotros un ritmo o una frecuencia cardíaca regular. Entonces, para hallar la frecuencia cardíaca regular, yo primero tengo varios tipos de métodos. El primer método lo vamos a hacer con 300, 150,
100, 75 y 60. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo voy a agarrar una derivación, tengo que agarrar R, la onda R, que esté en las líneas gruesas de un electrocardiograma. Si nos recordamos, también he hecho un video de esta parte, de los cuadraditos, cuánto es lo normal, la velocidad, el tamaño de cada cuadradito, pequeño, todo eso, por favor véanlo para continuar con este video. Pero nosotros tenemos que recordar que en el cuadrado de un electrocardiograma, en el papel milimetrado, yo tengo unas líneas gruesas, como están viendo, y dentro de ellas yo tengo varios cuadrados pequeños. Varios. Entonces, yo necesito agarrar una onda R, esta onda R, que esté en la línea gruesa. ¿Está bien? Por favor, tenemos que agarrar una onda R que esté en la línea gruesa, así como esta de acá. Por ejemplo, por coincidencia, en su examen práctico justo les tocó esto, que justo cae en la línea gruesa, ya obtienen buenos puntos asegurados, porque eso es lo más importante. Y después lo demás es más fácil. Este método que estamos viendo ahorita es el sencillo, el más sencillo, aunque no es exacto, pero es el más sencillo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dice que una vez se da el complejo QRS, la siguiente línea gruesa, estamos hablando si la onda R cae justo en tu línea gruesa, de ahí continuamos. La siguiente línea gruesa, como estamos viendo esta acá, va a ser para nosotros 300. 300. La siguiente línea gruesa, para nosotros va a ser 150. La siguiente va a ser para nosotros 100. La subsiguiente va a ser 75. Entonces, como justo coincidencia de nuestro electrocardiograma, 300, 150, 100, 75, justo por coincidencia de la vida, justo nuestra onda R, complejo QRS, cayó en el número 75, como estamos evidenciando en esta imagen. Entonces yo puedo decir, mediante este ejemplo, estamos hablando de ritmos regulares, por favor, doctores, quiero aclarar eso. Entonces, yo puedo decir que la frecuencia en este paciente es de 75, la frecuencia cardíaca en este paciente es 75 latidos por minuto. 75 latidos por minuto. Listo, acabó. Eso es la finalidad de este método. En caso de que nuestra onda R o complejo QRS caiga en este lado de acá, onda P, QRS, onda T, etc. Como cayó justo en 150, entonces yo puedo decir que la frecuencia cardíaca en este paciente es 150. Obviamente para mí eso es taquicardia. Si cae aquí la onda R, yo puedo decir que es una frecuencia de 100. Si cae en la siguiente línea gruesa, sería 60. Entonces yo puedo decir que la frecuencia en ese paciente es 60 latidos por minuto. Y así sucesivamente, ¿se entiende? Algunos libros dicen que la frecuencia va descendiendo hasta 50, incluso hasta más, pero nosotros generalmente usamos hasta 60 porque como es un método no tan confiable, pero es el más sencillo, yo puedo con este método hasta 60 yo puedo abarcar ritmos o frecuencias cardíacas regulares. Primer método. Segundo método. El segundo método consiste en hallar la cantidad, vamos a anotarlo así como numeral, la cantidad de cuadraditos pequeños que existe entre onda R hasta la siguiente onda R. ¿Se entiende? De la cantidad de cuadraditos que existe de una onda R hasta otra onda R. Y lo voy a hacer de esta manera. 1500 dividido sobre la cantidad de esos cuadraditos chiquitos. Vamos a ver en este ejemplo. Mediante la estrategia 300, 150, 100, 75 nos salió una frecuencia de 75 latidos por minuto. ¿Estamos de acuerdo? 75. Vamos a ver este otro método. Dice que es necesario contar los cuadraditos y mediante una calculadora poder hallar la frecuencia cardíaca. Veamos. Yo tengo una onda R hasta la otra onda R, que en esta ocasión cae 75. Veamos. Entonces nos dice
que yo debo de contar los cuadraditos pequeños que existen entre cada uno de ellos. Veamos. Se supone que en cada cuadradito grande existen 5. 5, 10, 15, 20. Entonces yo tengo 20 cuadraditos pequeños. ¿De dónde saqué 20? Lo voy a hacer por usted. Por usted que no entendió todavía de dónde salió estos cuadraditos número 20. Se supone que tengo que contar los cuadraditos chiquitos de onda R a onda R. Entonces voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cuadraditos de acá, de este cuadradito, son 20. Eso lo tengo que colocar aquí abajo. Si hubiese caído hasta 100 la onda R, entonces yo tendría 5, 10, 15 y pondría 15, ya no 20, ¿se entiende? Entonces como cayó justo aquí la onda R, imagínense que estos de acá no existen, obviamente esto es otro método. Yo tengo de onda R a onda R en esta ocasión 20. Si esto cae en esta línea gruesa tendría 25. ¿Se entiende? Ok. Como tengo 20 en esta ocasión, yo voy a dividir 1500 sobre 20. Entonces mi frecuencia cardíaca, ¿cuánto me va a salir? Según este método, yo digo 1500 dividido entre la cantidad de cuadraditos que nos salió en esta ocasión. ¿Dónde está? Nos salió 20. ¿No ves? 20. Entonces voy a poner 1500 dividido entre 20. Nos sale aproximadamente 75 latidos por minuto. Entonces yo puedo colocar que según este método yo tengo 75 latidos por minuto por el segundo método. El último método, bueno, en realidad hay más métodos, pero vamos a hallar los métodos más fáciles. En ritmo regular, esto es lo bueno, si se dan cuenta, está fácil y sencillo. Método, segundo método, pero también hay otro método que llegaría a ser para mí la copia fiel de este método, solo que ya basado en tiempo nada más. ¿A qué se refiere? Yo agarro cada cuadradito chiquito, como esto de acá. En el video anterior hemos explicado que cada cuadrito chico mide aproximadamente 0,04 segundos. ¿No ve? Entonces 0,4, 0,4, 0,4 y así sucesivamente. Cada cuadrado grande mide aproximadamente 0,20 segundos. Cada cuadrado grande, como este de acá. 0,020 segundos. 0,20 segundos, perdón. Y los chiquitos, como están estos de acá, miden aproximadamente en tiempo 0,04 segundos. Recordemos que en la parte horizontal se mide tiempo y en la parte vertical se mide amplitud o lo que es la medida de voltaje, ¿no? De cada onda. Entonces, eso es importante para este tercer método. Yo me voy a contar son los cuadraditos, pero en tiempo. Que sería, como les digo, es la misma finalidad de este objetivo de acá. Cada cuadradito lo voy a medir en tiempo, según la cantidad de cuadraditos. Veamos. Como tengo en esta ocasión 20 cuadraditos, como le he contado, yo tengo que multiplicar 20 por la cantidad de cuadraditos. Veamos. Si yo agarro que son 20 cuadraditos, ¿no ve? 20, como hemos visto de onda R a onda R, 20 cuadraditos, lo voy a multiplicar por el tiempo que cada cuadrito hace, que serían 0,04. Yo tengo 20 cuadraditos y voy a multiplicar por el tiempo que cada cuadrito tiene. Entonces me da 0,08. Entonces anoto eso. Según este método, la cantidad de cuadritos en tiempo me da 0,8. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer según este método? Voy a hacer 60, porque eso es un minuto, voy a dividir entre 0,8, porque ese es el tiempo que me salió en la cantidad de cuadraditos. Ese es el tercer método, que también sería la copia fiel para mí del otro. Donde voy a agarrar 60 dividido entre 0,8 que nos salió anteriormente y nos sale una frecuencia de 75 latidos por minuto. Yo coloco eso. Según este método me sale una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Si te das cuenta, tenemos tres métodos y los tres métodos han llegado a 75 latidos por minuto. Ahora te digo a vos cuál es para vos el más fácil para poder hallar. No cambia mucho, al final llegamos a la misma frecuencia.
Asegúrate los puntos. ¿Cuál de estos tres métodos para vos según se te ve más fácil hacerlo? Tú eliges el método. Entonces, hemos dicho que la frecuencia cardíaca de tipo regular tenemos tres métodos para hallar la frecuencia cardíaca, pero teníamos que agarrar una onda R que debe de caer justo en la línea gruesa y encontrar la siguiente onda R, que también por coincidencia cayó en una línea gruesa. Para nosotros eso es muy factible y mucho más fácil hallar la frecuencia cardíaca, pero sería muy, como te digo, de 100 casos no siempre te va a caer en la línea gruesa. Si te cae en una línea gruesa la siguiente onda R, belleza, fácil para vos, porque ya hallaste la frecuencia cardíaca, no hay dónde pelarlo. Pero en caso de que no cae en la línea gruesa, no cayó, puede que esté en la mitad, en el segundo cuadrito, tercer cuadrado, o sea, en cualquier parte, pero no en la línea gruesa. Entonces ahí es donde hallamos o debemos de ver cómo puedo hallar la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a ir cambiando. Entonces vamos a ver ahora cómo hallar la frecuencia cardíaca de la diferente manera. Veamos. Entonces, vemos en este electrocardiograma, ahora, vemos que nuestra frecuencia, tenemos tres métodos de hallar la frecuencia cardíaca, que la vamos a dejar aquí. Tenemos tres métodos. Ahora, veamos entonces la estrategia de los 300, 150, 100, 75, 60. Primer método que hemos visto. Veamos a ver cómo funciona en este método, porque decíamos que debe de caer en la línea gruesa. Por favor, chicos, en estos métodos de frecuencia cardíaca, ustedes siempre hallen primero la onda R. Recordemos que es de onda R a onda R, ¿no? De R a R. Siempre que la primera onda R que vamos a agarrar, siempre que ahí tenés 12 derivaciones. Entonces vos tratás de hallar donde tu R esté justo en la línea gruesa. Es lo primero que debes hacer para que se te salga y asegures los puntos de esta práctica. O aprender a leer un electrocardiograma para todo tu servicio médico, ¿no? Pero la onda R que esté en la línea gruesa. La siguiente onda R no siempre va a caer en la línea gruesa. Vimos en este ejemplo que la onda R sí caía en la primera onda R en la línea gruesa y la segunda R sí cayó también en una línea gruesa, pero no siempre va a caer de esa manera. Estamos viendo en este ejemplo que no cayó en las líneas gruesas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tachamos el electro y nos vamos? No, tenemos que hallar la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Veamos entonces qué podemos hacer. Yo puedo hacer esto. Si mi onda R cae en esta línea gruesa y la siguiente cae aquí, digamos, como en este ejemplo cayó en este sentido. Veamos entonces qué podemos hacer. Yo sé que, por ejemplo, vamos a anotar, obviamente, la regla de los 300. Se supone que de la primera onda R, la siguiente línea gruesa va a ser 300. Lo vamos a anotar. 300, eso no cambia. La siguiente línea gruesa es 150, no cambia. Y la siguiente es 100. La subsiguiente es, ¿cuánto? 75. Entonces, si yo tengo una frecuencia 300, 150, 100, 70, y este sería 60, obviamente. Entonces yo digo, ¿dónde cayó la siguiente onda R? Doctores, la siguiente onda R cae entre 100 y 75, como estamos viendo, entre 100 y 75. Yo agarro y digo, entonces, que entre 100 y 75, ¿cuánto de diferencia hay? 100 menos 75, yo puedo decir que entre 100 y 75 hay 100 menos 75 me quedan como resultado 25. ¿Estamos de acuerdo todos? 100 menos 75 es 25. Listo. Entonces, entre todo esto de acá, vamos a anotarlo, entre todo esto de acá me queda 25. 25 cuadraditos. Entonces, yo tengo que ahora contar los cuadraditos. Se supone que entre una línea gruesa y la otra gruesa yo tengo 5 cuadraditos chiquitos. ¿No ve? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo puedo decir que esos 25 que están dentro de 100 y 75 lo tengo que dividir entre la cantidad de cuadraditos. Como son 5, entonces lo puedo dividir entre 5. ¿Cuánto me da? 25 dividido entre 5 me da 5. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cuadradito chico aquí mide 5.
este mide 5, este mide 5, este mide 5 y este mide 5. Entonces, si yo veo que en este paciente, ahora yo puedo decir que la frecuencia cardíaca en este paciente, veamos cuánto me saldría. Veamos. Hasta aquí 300, 150, 100, 100. Aquí sería 90. A ver, 75 más 5, 80. 85, 90. Yo puedo decir que en este paciente tiene una frecuencia de 90 latidos por minuto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este método y los otros métodos también, yo solo tengo que agarrar y empezar a dividir. Por favor, chicos, no es complejo, pero como digo, la segunda onda R, no siempre va a caer en la línea gruesa para nuestra comodidad, puede caer en cualquier parte. Veamos otro ejemplo. En caso de que la onda R se volvió caprichosa y cae aquí, la siguiente onda R. Entonces, si cae entre en este trayecto, justo en este cuadrado de acá, yo tengo que dividir, ¿recuerdan? Perdón, restar. Entonces yo agarro, estamos haciendo otro ejemplo, 300 menos 150. Lo mismo que acá, 100 menos 75, aquí sería 300 menos 150 porque entre estos dos cayó mi onda R. 300 menos 150, ¿cuánto me da, doctores? Pues me da 150. Entonces, ahora, si nos da 350, entre 300 y 350, nos da un valor de 150. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿yo qué voy a hacer ahora? Voy a dividir los 150 entre la cantidad de cuadraditos que tengo. Como sabemos que son 5, entonces yo divido 150 entre 5, ¿cuánto me da? El valor es, entonces nos dice que el resultado es que cada cuadradito pequeño tiene un valor de 30 latidos por minuto. ¿A qué se refiere? Que cada cuadradito tiene un valor de 30. 30, 30, 30 y 30. Entonces, si yo agarro y digo, a ver, su frecuencia de este paciente, ¿cuánto sería? Frecuencia cardíaca de este paciente, ¿cuánto sería? Veamos. Si yo sé que de esta onda R hasta esta onda R pasa esto, entonces yo digo, está en 300. Como aquí hay 30 y aquí hay 30, yo digo, 150 más 30 son, ¿cuánto? 180. 180 más 30, ¿cuánto sería? 180. ¿De dónde saqué 180? Porque se supone que hasta, si aquí es 150 más 30, son 180. Más 30, que aquí estaría nuestra onda R, sería 210 latidos por minuto. Sé que esta parte tal vez le sea un poco tedioso o fastidioso, pero lamentablemente así es el electrocardiograma. No siempre va a caer para nuestro beneficio en una línea gruesa, sino puede caer en cualquier lado donde te caiga la onda R. Pero para que puedas hacerlo más factible y calcular la frecuencia cardíaca de una manera bien sencilla, es que la primera onda R elijas la onda R que esté en la línea gruesa y la siguiente onda R ya vos tienes que empezar a calcular. ¿Entendió? Entonces, eso es para lo que son ritmos o frecuencias cardíacas que sean de tipo regular. ¿Sí? Tenemos los tres tipos de métodos y los tres métodos se puede aplicar en este sentido. Usted tendría que, por ejemplo, en el método de la cantidad de cuadraditos, contar la cantidad de cuadraditos, usted tendría que contarlos desde aquí hasta aquí cuántos cuadraditos existen. 5, 10, 15, 11, bueno, 16, 17 cuadraditos. Entonces tendrías que dividir 1500 entre 17 cuadraditos. ¿No ves? Entonces más o menos ahí te va a salir la frecuencia cardíaca. Viendo. Ese es el método de los 300, 150 hasta 60, ¿no ves? 300. Pero si teníamos otro método, que era sumar los cuadraditos, ¿se acuerdan? La cantidad de cuadraditos. Y dividíamos 1500 sobre la cantidad de cuadraditos para terminar esta parte. Entonces, si yo sumo, por ejemplo, esta onda R, de esta onda R a esta onda R, yo sumo cuántos cuadraditos hay. 5, 10, 15, 16, 17 cuadraditos. Entonces yo voy a dividir 17 cuadraditos 1500 sobre 17 cuadraditos. ¿Cuántos nos sale? 1500 sobre 17 cuadraditos. Agarro 1500 dividido
entre 17 cuadraditos. Nos sale 88.23. Entonces anoto, la frecuencia cardíaca según este método de onda R a onda R, la cantidad de cuadraditos, yo tengo que mi frecuencia cardíaca saldría 88 latidos por minuto. Si se dan cuenta, por el método de 300, 150 y 60 nos sale de onda R a onda R, de esta a esta, por el método y sumando nos salía 90, si se acuerdan. Pero por el otro método nos sale 88. Vuelvo a repetir. Nos sale un aproximado excelente. Nos sale una frecuencia semejante. Pero varía un poquito porque les dije que este método es bien superficial y bien sencillo, por lo cual no es exacto. Cuando vimos en el otro método, cuando vimos al principio del video, les dije que este método de 300, 150 y 100 no es tan exacto. ¿Sí? No es tan exacto, entonces puede variar un poco, pero al final cualquier método te aproxima a un valor promedio. Para terminar lo que es el método de métodos regulares, se los dejo esta imagen. A ver, vamos a ver. Para terminar los métodos regulares, pueden hallar la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma. Puedes dejarlo en pausa, puedes detener el video y calcular la frecuencia cardíaca desde este cuadradito, desde esta onda R hasta esta onda R. Si hallaste la frecuencia cardíaca mediante el método de 300, 150, 100, entonces te ha debido salir 130. Si te salió 130, estás en lo correcto. Si hallaste la frecuencia sumando los cuadraditos, los chicos, y dividiendo entre 1500 sobre la cantidad de cuadraditos, que sería en esta ocasión 12, te ha debido salir una frecuencia cardíaca de 125, que también estarías en lo correcto. ¿Sí? Entonces, sí le has entendido al método de hallar la frecuencia cardíaca en un método regular. Para terminar, vamos a hablar ahora del último método, que sería el método irregular, que es un método en el cual nosotros no podemos usar lo que hemos estado conociendo como los tres tipos de métodos para hallar la frecuencia cardíaca, como ser la 300, 150, la cantidad de cuadraditos o la cantidad de tiempo. Ya no lo podemos usar en este tipo de métodos. Entonces, este electrocardiograma vemos si yo trato de hallar una frecuencia cardíaca según los métodos que hemos estado usando anteriormente, como ser lo de 300, 150 o de onda R a onda R, los cuadritos pequeños o cada cuadrito según el tiempo, me sale alterada, obviamente muy alterada la frecuencia cardíaca. Yo agarro de esta onda R hasta esta siguiente onda R, que esto sería una extrasístole, por ejemplo. Entonces agarro esta onda R a esta onda R, me sale una frecuencia de 300. Si agarro de esta onda R hasta esta otra onda R, me sale una frecuencia de 300, 150, 100, 75. 75. Aquí me sale 300. Si yo agarro de esta onda R hasta la siguiente, me sale 150, 100, 300, mejor, 300, 150, 100, más o menos me sale unos 130. Si yo agarro de esta onda R hasta esta onda R, me sale 300, 150, 100, 190 por lo menos debe salir. O sea, se dan cuenta que si uso los métodos regulares de frecuencia cardíaca en este electrocardiograma, me sale totalmente erróneo. Por eso es un método diferente para hallar frecuencia cardíaca irregulares. El método que vamos a usar ahora es el siguiente. Entonces, se supone, chicos, que estos cuadrados de acá son los grandes y los chiquitos están entre el medio que no se ven. Todos estos son grandes. Resulta que cada cuadrado grande que teníamos, por ejemplo, nosotros decíamos que cada cuadrito chiquito medía 0,04.
¿no ve? El chiquito, en tiempo, segundo. Y un cuadrado grande medía aproximadamente 0,20 segundos. Entonces, si yo voy sumando 0,20 más 0,20, yo puedo decir que entre 5 cuadraditos me da un segundo. Por ejemplo, 20, 20, 0,20, 0,40, 0,60, 0,80, 1. Es decir, hasta aquí es un segundo. Si yo agarro otra vez 5, hasta aquí es 2 segundos. 3, 5, yo puedo decir que hasta aquí son 3 segundos. Hasta aquí 3, 4, 5. Hasta aquí son, lo voy a matar con fuerza, 4 segundos. 3, 5. Hasta aquí son 5 segundos. Y obviamente hasta aquí serían 6 segundos. Entonces, ¿cómo es el método para hallar frecuencias cardíacas irregulares? Yo tengo, lamentablemente, tenemos que tener un trayecto de electrocardiograma que abarque 6 segundos mínimo. ¿Sí? Porque yo voy a contar todos los QRS. Esto es un QRS 1, 2, 3, 4. Esto es un extrasístole, o sea, una patología que vamos a ver más adelante. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo entonces 11 QRS. Yo puedo decir que tuve 11 latidos en 6 segundos. Entonces, como yo necesito en un minuto, porque la frecuencia cardíaca es en un minuto, yo puedo multiplicar 6 segundos por 10 para que me dé los 60 segundos y me dé un minuto. Entonces, como tengo 11 latidos, yo multiplico entonces 10 por 11, que me va a dar aproximadamente, entonces, en una frecuencia cardíaca yo tendría, en este electrocardiograma, yo tendré una frecuencia cardíaca de más o menos 110 latidos por minuto. Es un método no tan exacto, pero por lo menos nos ayuda a calcular en frecuencias cardíacas irregulares para que podamos abarcar, porque si usamos los métodos conocidos, nos sale totalmente disparejo, 75, 300, 130, 90, comparado con esto que nos salió 110 latidos por minuto. ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo de un electrocardiograma diferente, ya no extrasístoles, por ejemplo. Ahora vamos a ver otro que se llama fibrilaciones. Veamos entonces una fibrilación ventricular, por ejemplo. También sería un método o una frecuencia irregular. Entonces veamos. Entonces, en este método ahora de fibrilaciones, por ejemplo, generalmente se usa en fibrilaciones auriculares. Obviamente en la ventricular tampoco nos serviría mucho si nos damos cuenta, pero eso es un dato extra, solo para que le entiendan más o menos cómo usar el método de hallar frecuencia cardíaca irregulares. ¿Sí? Esto es una fibrilación ventricular. Se usa más este método en fibrilaciones auriculares, pero el objetivo de ahora es que entiendan más o menos cómo se usa. ¿Sí? Después ya veremos más adelante exactamente en las fibrilaciones auriculares. Bueno, entonces yo tengo en este método de hallar frecuencia cardíaca yo tendría que hallar hasta un segundo. Entonces 3, 5, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5 y 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, si se dan cuenta, si yo agarro onda R a onda R, me sale totalmente disparejo, o de onda R a onda R, o de onda R a onda R, o sea, me saldría totalmente diferente. Entonces, yo tengo que hallar la frecuencia cardíaca más exacta posible en estos pacientes. Entonces, ¿qué yo haría? Contaría. En esta ocasión usamos método irregular. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Más o menos nos sale entre 30 a 31. Entonces yo puedo decir que en 6 segundos se dieron por lo menos
30, 31 le vamos a poner. 30 a 31 salió. Entonces, entre 6 segundos salieron más o menos entre 31 latidos. Si yo multiplico por 10, porque estos son 6 segundos, multiplico por 10, me va a salir aproximadamente 310 latidos por minuto. Entonces, nos saldría más o menos una frecuencia, o sea, nos sale 6 por, en 6 segundos nos salió 31 latidos, nos saldría una por 10 multiplicado, nos saldría 310 de frecuencia cardíaca, o sea, taquicardia total, o sea, a eso me refiero. Patologías donde la frecuencia no es constante, es irregular, el método más efectivo sería calcular un electrocardiograma por un trayecto, un tracto de 6 segundos más o menos en el electrocardiograma y a multiplicarlo por 10. Es un método no tan confiable, o sea, no es un método exacto como se dice en los libros, pero nos va a servir de gran ayuda en pacientes que tengan esto de tipo de patologías y podamos hallar por lo menos una frecuencia que nos sirva constantemente. ¿Sí? Eh, También tenemos el caso de que no todos vamos a tener un electrocardiograma con un trazo de 6 segundos. Podemos agarrarla hasta 3 segundos, o sea, desde 1 segundo hasta 3 segundos, y la cantidad de latidos que nos salga, ya no multiplicarlo por 10, porque en 10 era con 6 segundos. Como tenemos solo 3 segundos, podemos multiplicar por 20 la cantidad de latidos, que sería el mismo método. Y así sucesivamente. Entonces, nos estamos dando cuenta que hay patologías que nos van a dar frecuencias cardíacas regulares y frecuencias cardíacas irregulares, es decir, normales y anormales. Entonces, los métodos que vamos a tener son, como te digo, no son de fiar, no son exactos, pero por lo menos nos va a dar una frecuencia cardíaca para tratar de ver cómo está la enfermedad de base, si es severo o moderado o leve en nuestro paciente. Entonces, de eso se tratan estos métodos y por lo menos decir que hallamos la frecuencia cardíaca. Chicos, mandarle un saludo especial a toda la gente que nos manda sus felicitaciones y nos dan su apoyo, que son la Universidad Cristiana de Bolivia, la UCEBOL, y la Universidad de la Gabriel René Moreno, que gracias a todos chicos, y si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios que en el siguiente video se les va a responder. Suscríbanse, denle compartir chicos y gracias a todos, será conmigo hasta una próxima ocasión.